Mi nombre es Fabián Torres. Y vivo en Nuevo León, México. Desde que mi abuelo nació, jamás ha dejado el pueblo en el que vive. Por supuesto, ha hecho excepciones de viajes para visitar a otros familiares, o por su trabajo, pero nunca ha vivido en otro lugar que no sea ese. Ese lugar es bastante tranquilo. Me he quedado con él en muchas ocasiones, y la paso de maravilla. Sin embargo, siempre he preferido la ciudad. Generalmente mi hermano mayor, y yo, siempre nos turnamos para hablar con él por celular. Por ejemplo, ellos pueden hablar por horas de béisbol, sin aburrirse ni un momento. Por mi parte, hablo con él acerca de los animales y la naturaleza que hay por su pueblo. Pero también nos fascinan los temas paranormales. La semana pasada platicamos más de 1 hora por teléfono, se escuchaba entusiasmado por contarme algo. Yo encantado, me hice un espacio en mi día para quedarme platicando con él sin interrupciones, y en esa plática de pronto, me dijo, Fabián, ya encontraron la 6ª tabla. Yo me quedé sorprendido al escuchar esto, y para que puedan entenderme, permítanme darles contexto. El pueblo en el que vive, tiene más de 100 años. Aún así, no es de los más antiguos del estado, pero fue de los últimos en descubrirse. Sin embargo, cuenta mi abuelo, que cuando los habitantes de las otras zonas dieron con ese pueblo, se encontraba abandonado, todo destruido. Pero lo principal, es que había muchos animales grandes sin vida en un mismo sitio del pueblo. Cabras, gallinas, perros, gatos, hasta caballos. Construcciones precarias incompletas, casi derrumbándose. Y un olor, que la gente recuerda muy bien. Era como azufre. Horrible. Y una vibra muy fea, pesada. Pero cuando llegaron no había nadie ahí, por lo que se pusieron de acuerdo para levantar de nuevo ese pueblo. Claro, todo esto con la duda de, ¿por qué estaba en esas condiciones? Días después, un grupo de gente se organizó para quedarse y comenzar a mover todo. Mi abuelo me contaba, que no tardaron mucho en darse cuenta, que ese pueblo era visitado en las noches por gente, que luego entendieron, que eran parte de un culto, o secta que le rezaban a cosas que nunca entendieron bien qué eran. Esta gente rara, nunca entraba del todo al pueblo. Siempre era en las orillas, pero dejaban a los animales adentro cuando les quitaban la vida. Es por eso, que no iban a arriesgarse a hablar con ellos. Simplemente, decidieron comenzar a remodelar todo durante el día, ya que estas personas, solo iban algunas noches. No me pregunten la lógica de esto, del por qué no se iban si veían a esta gente que podría ser peligrosa. Contaban, que solo veían a esa gente llegar de los cerros. A pesar de que siempre quisieron evitar el contacto con ellos, cosas extrañas les empezaron a pasar, como accidentes muy extraños, contaba mi abuelo. Rachas de días malos en los pueblos de donde era la gente. Se enfermaban más que antes, y fallecían personas. Siempre eran cercanas, a quienes se quedaban en ese pueblo a remodelarlo. Los animales en los corrales, sin que nadie los tocara, también los encontraban sin vida. Tanto así, que se negaban a volver a ese sitio. La mayoría quería continuar, pero se sentían expuestos. Nunca les había pasado nada así, y lo relacionaron con esas personas. Por lo que decidieron consultar al sacerdote del pueblo donde vivían. Él les dijo que podrían usar algo para protegerse de eso, no para dañar a esas personas, simplemente para que, lo que fuera que anduvieran haciendo, no tuviera efectos negativos en ellos, ni en el pueblo que estaban reconstruyendo. La verdad, nunca entendí por qué se habían aferrado a quedarse ahí, y a remodelarlo. La protección que el padre le sugirió, consistía en tallar 7 tablas con unos pasajes de la Biblia en específico, para después, ser bendecidos por el sacerdote. Luego serían llevadas al pueblo abandonado,
para acomodarlas de manera específica en ciertas áreas que cubriera todo el pueblo, como rodeándolo, pero solamente 2 personas fueron las encargadas de realizar esta tarea. Para que nadie más supiera dónde estaban, ya que la única forma de que esta protección se pudiera romper o anular sería si encontraban cada una de ellas y las destruían, ya sea rompiéndolas o quemándolas en ese mismo pueblo. El abuelo de mi abuelo fue testigo en parte de todo ese proceso. Dicen que sí funcionó, ya que todas esas cosas malas que estaban pasando se detuvieron de un día para otro. Y no solo eso, sino que notaron que esa gente, a quienes nunca se les pudo ver la cara, no sé si por la ropa que tenían, o porque ellos ya no entraban al pueblo, se quedaban a las orillas gritando groserías, a quienes se estaban quedando ahí, condenándolos a no sé qué cosas, y diciéndoles que cuando se terminara todo eso iban a regresar, y ahora sí les iba a ir muy mal. Espero que ahora puedan entender la gravedad del asunto, ya que tal y como me lo comentó mi abuelo, ya habían encontrado 6 destruidas, y suponen que esas personas eran quienes las dejaban en la plaza principal del pueblo, para que todos las vieran y tuvieran miedo. Pero los que alcanzaban a verlas primero las quitaban de ahí, para que los demás no se dieran cuenta, ya que había quienes pensaban que todo eso era una simple leyenda. Yo confío en Dios, que nos protegerá, me dijo mi abuelo cuando hablábamos de eso. Le pregunté si tenían algún plan B, en caso de que la última tabla apareciera. Pero me dijo que no, que las autoridades del pueblo nunca querían hablar de eso, dicen que son tonterías cuando les preguntas, o simplemente, negaban los hechos. Y que la gente que alcanzaba a ver las tablas, les pedían de una manera no tan amable, que no dijeran nada. Al igual que mi abuelo, siento algo de temor por lo que pueda pasarle a él. Si es que eso es cierto. Si esas malas personas cumplen con lo que dijeron, a pesar de que fue hace ya tanto tiempo. O a quien le hayan rendido culto, no sé cómo funcione. Por eso también le insistimos a mi abuelo que salga de ahí.